Damos gracias a nuestro Dios en esta hora tan hermosa que nos permite reunirnos para glorificar y poder alabar su buen nombre. Queremos en esta hora hablar de lo que sucederá al fin de la historia de este mundo. Para ello queremos pedir la dirección de Dios y la iluminación de su Espíritu. Oremos, Padre nuestro, gracias te damos en esta hora porque tú permites en tu amor y en tu misericordia que tu iglesia y que cada uno de nosotros permanezca firmes y leales a las convicciones de tu palabra. Enséñanos, Señor, a siempre responder con un escrito está, ser hombres y mujeres de la Biblia, la palabra de Dios inspirada y autorizada. Ilumínanos en esta hora al comprenderla en el nombre de Jesús. Amén. Queremos en esta hora estudiar lo que la Biblia habla acerca de los eventos finales. Nosotros escuchamos hoy que hay iglesias de toda índole, de todo tamaño, de todo frente, movimientos, sectas, en fin. Y cuando nos preguntamos, antiguamente Dios tenía dos pueblos, todos descendientes de Abraham. Ismael, los ismaelitas, descendientes de Abraham, y Isaac, también descendiente de Abraham. Entonces, no logro comprender a fondo cuál de los dos serían los benefactores de la gracia divina. Y hasta hoy Dios tiene esos dos pueblos. Lo cierto es que solamente se menciona el pueblo de Israel como el pueblo de Dios, no el pueblo de Ismael. Pero tanto Ismael es también de la promesa como Isaac. Lo bien es cierto que Dios tenía algunos favores con ese pueblo que él había elegido, o el pueblo de Israel. Finalmente, ese pueblo rechazó a Jesús. Y es un pueblo hasta cierto sentido no humilde. Es un pueblo que se cree superior a todos los demás pueblos porque Dios una vez lo eligió como pueblo. Cuando Jesús, el Salvador del mundo, vino a esta tierra y cumplió todas las profecías concernientes a su nacimiento, a su vida, y Isaías 53 dice, en él no hay parecer alguno. De manera que no había atractivo, algo sobrenatural que cautivara al mundo. Pero su vida de lealtad, de obediencia, era singular y era particular. Guiado constantemente por el poder del Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Jesús se encontró en su época con un sinnúmero de secta religiosa aparte del judaísmo. Estaban los saduceos,
estaban los escénicos, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los hombres de la tierra, estaban los judíos. Cada uno de ellos componían una parte de ese pueblo judío. Y a pesar de que habían algunos de la tribu de Isaacar que conocían los tiempos, no pudieron responder positivamente al llamado que Dios le había hecho, porque se desviaron en la comprensión del nacimiento del Mesías. Finalmente Jesús organiza su iglesia y en Mateo 18 habla de que su iglesia es una iglesia indestructible, indivisible, es una iglesia que no puede ser fragmentada, porque el autor, el fundador de esa iglesia es Cristo Jesús. Esa iglesia fue la que sustituyó al pueblo de Israel. ¿Y por quiénes está compuesta esa iglesia? Está compuesta por todos los que han respondido al llamado del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tú puedes ser miembro de esa iglesia. Una iglesia indestructible, una iglesia indivisible, una iglesia que no se puede dividir y que no se puede destruir. Una iglesia que el apóstol Pablo habló que Dios está preparando a esa iglesia para presentársela para sí como una iglesia pura, sin mácula, una iglesia sin mancha, una iglesia que cada día se está lavando en el lavamiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, Santiago habló de esa iglesia, que la religión pura y sin mácula es esta, la iglesia que visita a los pobres, a las viudas y a los huérfanos en su tribulación. Necesitamos conocer esa iglesia. Para conocer esa iglesia necesitamos conocer al fundador de esa iglesia. Los escribas y los fariseos y los saduceos y los escénicos, los hombres de la tierra, los judíos, todos ellos quedaron en un segundo plano. Ellos pueden ser salvos a través de el sacrificio de Cristo individualmente, pero ya no como el pueblo de Israel antiguo, porque rechazaron. El libro de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es importante que el Señor Jesús, a través de su sacrificio, eligió a un pueblo judío también, gentil, todo gentil, de todas las nacionalidades, para que sean su pueblo. Y a partir del año 31, el Señor Jesucristo inauguró la nueva iglesia. Y el Señor está invitando a todos los que quieran formar parte de su iglesia. Lamentablemente, muchos no han seguido el ejemplo de Cristo en la fundación de esa iglesia. Y igual que antes, existen un sinnúmero de denominaciones,
Unas que creen en Dios, unas que creen en Jesús, unas que creen en el Espíritu Santo, unas que no creen en nada, unas que creen en el Antiguo Testamento, unos que creen en el Nuevo Testamento y unos que no creen en nada. La Biblia habla que Jesús dijo que Él tiene otras ovejas que no están en su redil, las cuales tiene que ir a buscar para que exista un solo rebaño y exista un solo pastor. El Señor Jesús tiene una iglesia que Él fundó, que Él organizó y que esa iglesia es indestructible y que es indivisible. Él está llamando a todas las personas a ser miembros de su iglesia. Conocemos que posterior a eso surgió otra iglesia con la idea de que ella es la iglesia de Dios, la iglesia remanente. Y Apocalipsis le llama en el capítulo 17 Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de este mundo. Esa iglesia es una iglesia madre. Es una iglesia fragmentada. Es una iglesia que tiene sin número de ramificaciones o de hijas. La Biblia está hablando que la iglesia que Cristo fundó es única. De manera que al final de la historia de este mundo, solamente quedarán dos iglesias. La iglesia que fundó Cristo, que guarda los 10 mandamientos, que sigue todas las enseñanzas del Señor Jesús, que no ha cambiado, y la iglesia madre, y madre es en el sentido de que ella ha adulterado, ha fornicado con los reyes de la tierra. De manera, mis hermanos, que el Señor Jesús está avisando, está anunciando de que esa iglesia, la Gran Babilonia mística, no es su pueblo, no es su iglesia, no es la iglesia que Él fundó. Por lo tanto, aunque ella diga que es la iglesia remanente, no es la remanente porque no vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces, en Apocalipsis 18:4, el Señor Jesús, frente a esa situación de tantas denominaciones que creen lo que a ellos les parece y no lo que Cristo enseñó desde el principio, y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice en Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor nos está invitando para que nosotros podamos responder con gozo y alegría a ese llamado de que tenemos que salir de ella. ¿De quién? De Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Significa mezcolancia. Significa un poquito de verdad y un poquito de mentira. O más mentira que verdad. Significa que esta iglesia que representa a Babilonia, mística, religiosa, es una iglesia que pretende ocupar el lugar de Cristo, el lugar de Dios, el lugar del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré solo,
enviaré el Consolador, el Paracletos, para que esté en medio de ustedes. El Espíritu Santo es a quien el Señor Jesús ha comisionado para que lo represente en esta tierra. No necesita el Señor de ningún representante aparte del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando finalmente se produzca ese movimiento de unificación del que habla el libro de Daniel, se sabrá qué acontecerá con todas las sectas y pueblo religioso. Usted se unirá a Babilonia, a esa iglesia mítica, a esa iglesia falsa, a esa iglesia que pretende tener la prerrogativa de Dios, o se une con el pueblo de Dios y su iglesia, la que Cristo fundó en el año 31. El Señor Jesús hoy está llamando a todos para que formen parte de su iglesia, porque Él va a venir a este mundo a buscar a su iglesia, a los que han hecho un compromiso, a los que han hecho un pacto con Él. Y el Señor Jesús quiere que nosotros de corazón nos entreguemos a Él y renunciemos al mundo y a su camino pecaminoso y le digamos al Señor Jesús: Señor, yo quiero formar parte de tu iglesia que fundaste al venir a la tierra, de tu iglesia que es indestructible, de tu iglesia que es indivisible, de tu iglesia que es pura y sin mácula, de tu iglesia que sigue el ejemplo de Cristo Jesús. Quiero ser parte de esa iglesia. Enséñame a buscar a esa iglesia, a encontrar a esa iglesia, y que tu Espíritu Santo me ayude a encontrar, porque quiero ser parte de esa iglesia que espera la venida de Cristo Jesús. Amado hermano y hermana, tenemos que hablar con el Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija en el encuentro con esa iglesia, para que el día que Cristo venga y Él separe a las ovejas de los cabritos, podamos todos responder a su llamado y poder ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos por ese privilegio de que nosotros hayamos formado parte de tu iglesia. ¿Quieres tú ser parte del movimiento del Señor? Te invito a que oremos. Querido Dios, gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias porque tú vas a volver a la tierra. Te damos gracias porque quieres encontrar a un pueblo unido, creyendo en tus verdades que no han cambiado a través y a pesar de los tiempos, los siglos. Sigue siendo incambiable, inconmovible, y nosotros queremos ser hallados fieles por Cristo Jesús cuando venga por segunda vez a este mundo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a confiar plenamente en tus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.